Déjenme comentarles brevemente sobre lo que está proponiendo en cuanto a alimentos transgénicos se refiere, los famosos OVM, ¿no? Organismos vivos modificados, el proyecto de ley del congresista Málaga. ¿Qué cambiaría? Les menciono algunas de las cosas que cambiaría, ¿no? Elimina la moratoria a los OVM, a los transgénicos, establecida por las leyes 29.811 y 31.111, que prohibían su ingreso y producción en el Perú. Introduce un régimen de control gradual permitiendo la incorporación de los OVM bajo estrictos protocolos de bioseguridad y monitoreo. Fortalece la investigación en biotecnología con el Ministerio del Ambiente, INEA, promoviendo estudios y validaciones científicas sobre OVM. Permite el desarrollo de proyectos piloto en zonas de menor biodiversidad, antes de una liberación comercial a gran escala. Mejora la competitividad agrícola, promoviendo cultivos más resistentes con menos uso de agroquímicos y mayor rentabilidad para los agricultores. Dicho sea de paso, se armó una polémica entre Ed Málaga y Sigrid Bazán, porque Sigrid Bazán comenzó a publicar de que se estaba armando una suerte de complot y medio para permitir los transgénicos y generar un daño en la población, etc. Y según esta ayuda de memoria, fíjense lo que dicen los organismos internacionales sobre los OVM. Yo les voy a ser bien sincero, parte de lo que quiero hablar con el congresista Málaga es que desde la óptica científica me explique un poco más, porque yo no soy ningún experto en alimentación con OVM, ni en organismos microbiológicos, ni mucho menos. Entonces me parece una discusión bastante interesante y útil. Esa información, al fin y al cabo, cada uno saca sus conclusiones, ¿no? Pero la información nos va a caer muy bien. La OMS, por ejemplo, dice que no hay evidencia de que los alimentos transgénicos representen un riesgo mayor para la salud que los cultivos convencionales o los productos ecológicos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que destaca el potencial de los OVM para mejorar la seguridad alimentaria, reducir el uso de pesticidas y aumentar el rendimiento agrícola. El protocolo de Cartagena sobre bioseguridad dice que establece que los países deben regular los OVM basándose en análisis científicos, sin restricciones injustificadas. ¿Por qué aprobarlo? Propone esto. Dice que va a aumentar la productividad agrícola. Dice que se va a reducir la utilización de pesticidas y agroquímicos. Dice que habrá mayor seguridad alimentaria y nutrición. Quiero saber por qué. Quiero que nos explique por qué. Impulsaría la investigación científica nacional al eliminar la prohibición absoluta de los OVM y permite que científicos peruanos investiguen en biotecnología sin restricciones innecesarias. Atracción de inversión y desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque las empresas de biotecnología y agroexportación podrán operar en el Perú con reglas claras, impulsando la competitividad del país. Cumplimiento de normas internacionales, sobre todo destaca el protocolo de Cartagena, y que erradicará los mitos y la desinformación sobre los OVM. Yo me ofrecí a moderar ese debate, realmente debo decir. Se lo dije al congresista Málaga, que no va a aceptar, ¿no? En caso Sigrid Bazán aceptara, me ofrecí a moderar en este programa ese debate. Porque es importante saber cuando uno se opone a algo netamente por motivos ideológicos, sobre todo en algo que afecta a la calidad de vida de la gente como es la alimentación, ¿no? Algo tan esencial. Y cuando uno se opone con argumentos técnicos. Eso a mí me parece importante. Me parece importante. Entonces me ofrecí a hacerlo aquí. Estoy seguro que no va a aceptar la congresista Sigrid Bazán, pero a Sigrid Bazán también la hemos invitado a este programa, dicho sea de paso. A veces la gente pregunta, desde Willax, pero no crean que una o dos o tres veces. La hemos invitado sucesivas veces a Sigrid Bazán. La decisión está de ellos, acá tienen la mesa abierta. Como se le hemos extendido a todos,
Aquí nadie se queda afuera por un sesgo. El otro día ha estado sentado un comunista acá. Comunista. Y estuvo sentado acá y debatimos. Así que quería realmente aclarar eso. Son las 7:44. Refresca tu vida con Iglú. Descubre su variedad de productos. Agua en botella, caja y bidón para casa y oficinas. Y además, encuentra su nueva presentación de hielo en tiendas Tambo y Oxxo y haz tus pedidos al 998-197-138. Síguelos también en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú y recuerda que Iglú refresca tu vida. Ahora sí, ya está con nosotros el congresista Ed Málaga. Bienvenido, Ed. Gracias, Diego. Gracias por la paciencia de esperarme por el tráfico. Y bueno, qué pena no ver aquí a Sigrid, ¿no? Sí, bueno, lo he reiterado. Sí, pongo la mesa a disposición si acepta ese debate. Ahora, quiero ir en orden, porque Vamos. En el editorial anuncié la denuncia, ¿no? Contra Martín Vizcarra y Víctor Zamora y lo que la hace distinta de otras que son por corrupción y otros temas, ¿no? Coméntanos de eso, analicemos por qué es tan distinta. Bueno, recuerda que yo me convertí en figura pública durante la pandemia y es lo que finalmente me llevó un poco contra mi voluntad a la política y fue la idea de que la pandemia había que combatirla con ciencia, con evidencia, ¿no es cierto? Y no políticas públicas como la cuarentena extendida o el uso de pruebas rápidas serológicas, que muchos en la comunidad científica ya sabíamos que era la estrategia equivocada. Y se lo dijimos. Y fuimos incluso algunos miembros de paneles de asesoría al Ministerio de Salud y el mensaje nunca llegó, nunca caló y nosotros nos preguntábamos si es que era incapacidad, si era soberbia, ignorancia o si es que había algún esquema de corrupción como finalmente se está demostrando. Es decir, si no se utilizaban estas pruebas, las correctas, y se compraban otras que no servían, era porque efectivamente no había más o porque querían comprar y hacer un negocio. Y a ese esquema de potencial corrupción es a lo que apunta la mayoría de las denuncias que ya se han planteado. Es decir, la compra de esas pruebas rápidas que no servían significa un acto de corrupción, porque son compras irregulares, lo mismo con las vacunas. Ese es un tema en el que yo, digamos, no estoy abundando, sino que estoy dirigiéndome hacia otra idea, otra hipótesis, que es, a ver, yo soy presidente del Perú, yo soy ministro de Salud, yo sé cuáles son las pruebas que tengo que aplicar para detectar al virus. Y sin embargo, elijo comprar millones de otras pruebas, y no solamente comprarlas, sino utilizarlas, recomendarlas, mentirle al público de que esas son las pruebas correctas, pedirle a la OMS que reconozca que esas pruebas que no servían son equivalentes a las PCR, que eran las indicadas contra todo consejo científico. Es un acto... Bueno, además de inmoral, es un atentado contra la vida, es un homicidio, esa es la hipótesis que hemos construido, un genocidio básicamente. Y además estamos hablando, por supuesto, de que se le ha mentido a la población, se le ha mentido al país por habla, por escrito, en documentos, en apariciones con la prensa, diciéndole que esas pruebas eran realmente las correctas. Esto ha causado muertes, Diego, la causalidad está establecida. Entonces, eso es lo que se ha presentado como denuncia, un ángulo distinto, diciéndole a la gente, al público, mira, básicamente, aún si esas pruebas hubiesen sido regaladas, no había que usarlas. Y el acto criminal está en la decisión de utilizarlas, claro, no necesariamente en la compra. Es 1000 veces peor que el acto de corrupción. Por supuesto. Claro. Yo he leído, y quiero leerlo nuevamente, tú dices, ¿no? Más bien apunta a la decisión equivocada, pero consciente, de utilizar dichas pruebas para detectar contagios, además de mentirle al país defendiendo su uso. Y esto quería que me expliques también. Dice, cuando hablas de que las recomendaciones a la OMS valiéndose de un reporte científico fraguado. Claro. Estamos hablando de lo que los abogados llaman falsedad ideológica y falsedad genérica. Porque uno es mentirle a la población ante cámaras, decirle, usen estas pruebas, esto les va a decir si son positivos o negativos, si pueden salir a trabajar o no. Y recuerda que esto causó la muerte de muchas personas. Y lo otro es tratar de defender esa decisión técnicamente. Entonces, ¿qué se hizo? En este interín, apenas entró el ministro Zamora, el INS preparó en esos días, semanas, un artículo publicado con autoría de miembros del INS. El INS es el Instituto Nacional de Salud, para quienes no lo saben, adscrito al MINSA. Y además que fue evaluado, revisado, aprobado y publicado por miembros del INS, editores del INS, de la revista del INS. Entonces, un conflicto de interés tremendo.
Ese artículo decía algo que es increíble, que las pruebas rápidas serológicas, que servían para otra cosa, eran equivalentes a las que detectaban el virus y por lo tanto se recomendaba su uso. Eso es una mentira total, porque unas sirven para una cosa y unas sirven para otra. Es imposible compararlas. Es como comparar, no sé, una carreta con un bote. O sea, son cosas completamente distintas. Entonces, a lo que aludo en ese tuit es que es muy curioso que justo cuando el ministro Zamora necesitaba mostrar algún tipo de reporte o artículo científico que lo validara, aparece este artículo publicado por gente de su propia institución, ¿no? Y con ese artículo salió un Consejo de Ministros, o después, si no me equivoco, a decir que habían pedido efectivamente que la OMS reconozca la evidencia del Perú de que estas pruebas eran equivalentes. Imagínate. ¿Pero quién dijo que eran equivalentes? Él, Zamora. No, pero ¿quién, o sea, quién dijo en el sustento que gente con la que él... Claro, investigadores del Instituto Nacional de Salud. Y claro, lo que decían ellos era que bajo condiciones de trabajo tan difíciles como, no sé, pues zonas urbanas marginales, zonas rurales a donde los reactivos no llegan, se malogran, no hay refrigeración, etcétera, la prueba rápida tenía una performance muy parecida a la molecular. Claro, todas fallaban, todas eran una moneda al aire, entonces en ese sentido todo funcionaba mal. Por eso eran equivalentes, pero no te decían que eran tan buenas como las otras. Entonces era una semi-verdad, una verdad a medias, ¿no? Si la ¿Pero llevas... eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Que las PCR no funcionaban a un cierto grado? Claro, si las pruebas de PCR que tienen reactivos que tienen que ser congelados, mantenidos en cierta temperatura, son llevadas a una temperatura extrema, por ejemplo, en la selva, y no hay refrigeración, las tienes al aire libre, se malogran. Y él se valió de esa excepción. Y las usas y te van a dar un resultado equivocado. Entonces decían, mira, las PCR también dan un resultado equivocado aquí en Perú en malas condiciones. Obvio, pues, sí, ¿no? Claro. Las pruebas no se mide su eficacia ni su efectividad en situaciones tan precarias. Tú tienes que mostrar situaciones estándar para poder, por supuesto, proceder. Claro, según el método científico, ¿no? Claro. Obviamente. Esta parte de que tú mencionas también, de que yo he dicho que somos muy desmemoriados los peruanos a veces, no nos acordamos de una serie de cosas que hemos vivido ahorita. Ya nos olvidamos de que no había pruebas para hacerse, ¿no? Cuando tú dices que tanto el MINSA y el INS dificultaron la certificación de laboratorios de diagnóstico privados, académicos y universitarios, así como la validación de tecnologías alternativas de diagnóstico que hubiesen aliviado el severo cuello de botella que tenía el INS para procesar pruebas moleculares. ¿Tú crees que eso es un tema ideológico o corrupto? Ambos. Los dos se juntaron. Antes de entrar en política, yo no pensaba mal. Pensaba que era un tema de incapacidad, que no querían escuchar a otros expertos, a las universidades donde generalmente se lleva a cabo la investigación más de punta que hay en este país, a los laboratorios privados que ya tenían reactivos, máquinas, equipos. Todas estas posibilidades de aumentar la capacidad del país de testear por métodos moleculares correctos fue ignorada por el MINSA. Aparentemente por un celo, no sé si profesional, estatal, ellos querían acaparar, ¿no? Quieren tener el monopolio de las pruebas moleculares. Tanto así que el MINSA, si te acuerdas, o el INS, al principio solo podía procesar 500 pruebas al día. Y necesitábamos decenas de miles. Entonces, la decisión de no recibir, certificar o validar todas estas otras opciones, o hacerlo de una manera muy lenta, ponerle todas las dificultades, obviamente se prestaba a esquemas de corrupción. Porque si no lo puede hacer nadie, entonces, claro, tengo que construir laboratorios, implementarlos, para eso hacer licitaciones, gastar plata, pagarle a alguien, importar cosas que no puedo hacer en el Perú, en demasía, cuando debería poder haberlas hecho en el Perú. Entonces se daba lugar a decisiones apuradas que abrían un margen para la corrupción. Hasta ahí puedo llegar, porque, digamos, en lo jurídico, en lo legal, no puedo yo presentar necesariamente una prueba de que hizo corrupción hasta que no se haga la investigación, pero es muy sospechoso, pues, claro, como lo que pasó con el oxígeno y con las camas. Sí. O sea, obviamente se especuló con la situación para que algunos tuvieran el beneficio de poder comprar, importar y vender exclusivamente. Ya, y entonces, y según la denuncia, entonces Vizcarra se utilizó a sabiendas de una prueba que te daba falsos negativos. Claro. Para... Lo avaló Zamora, lo avaló Vizcarra. Y por eso hemos tenido también cuidado de poner en primer lugar a Zamora, que es el responsable directo de las decisiones del sector, y luego a Vizcarra, que las avaló, para que
no vayan quienes interpretan acá conspiraciones de ataques políticos a pensar que esto es una cruzada contra Vizcarra necesariamente. Era el gobierno de Vizcarra, él tiene responsabilidad, pero en lo técnico, en lo que yo estoy diciendo, las decisiones estaban a cargo del ministro de Salud. ¿Y no tendría que haber sido incluida ella ahí? Porque compró las pruebas, la María Antonieta Alba. Esa fue una discusión muy larga que tuvimos sobre si ella era o no responsable de este esquema de corrupción. Aparentemente hay razones para pensar que sí, pero la decisión técnica de usar las pruebas de un tipo o de otro para detectar un virus no le corresponde al Ministerio de Economía y le corresponde en peso al Ministerio de Salud, y por eso se le excluyó, porque en este caso específico su participación no es relevante. Sí es relevante para el tema de la compra. Sí. Ok, perfecto. Ahora vayamos al tema del proyecto de ley que estás proponiendo sobre organismos vivos modificados, ¿no? Lo he leído casi todo, a la gente ya tiene el contexto. Creo que es importante señalar también en aras de la objetividad que de profesión tú eres científico, eres neurobiólogo. Así es. ¿No? Genetista molecular, o sea, entiendo estas cosas. No, porque hay que decirlo, ¿no? Con lo politizado que está todo, a veces la gente se olvida. Entonces, claro. El segundo tema para el cual te he extendido la invitación es para que desde una óptica técnica nos puedas explicar esto. Porque yo particularmente no sé mucho de esto, ¿eh? Claro. Te voy a ser bien sincero. Y siento que se está también politizando. Mira, voy a empezar diciendo que definitivamente está politizado. Y está pasando lo mismo que se le criticaba a la ultraderecha con respecto a los antivacunas. Decir que una tecnología que no conozco implica una conspiración para controlarte porque hay un chip 5G en una vacuna, es tan tirado de los pelos como decir que los transgénicos van a eliminar la biodiversidad en el Perú y la agricultura familiar. Estamos básicamente cediendo ante los miedos de sectores ideológicos. Entonces, mucha de la batalla aquí es ideológica, es cultural, efectivamente, justamente porque el trasfondo científico, lo técnico, que es lo que me estás preguntando, no se entiende. ¿Cuántas personas, cuántos políticos activistas que se oponen a los transgénicos te pueden explicar qué cosa es un transgénico? Muchos no lo saben, ¿no? Las modificaciones genéticas empezaron en los años 80. Te voy a dar un poquito de contexto sobre esto. ¿Y la transgénesis qué significa? Que tú tienes un gen en el ADN de un organismo que sirve para algo que puedes tú utilizar en otro organismo, lo trasplantas. Cortas ese pedazo de ADN y lo transfieres al otro organismo. Por eso se llama transgénico, porque de pronto tienes, por ejemplo, en biomedicina, un ratón que contiene en su ADN el gen de un humano que lo hace susceptible al cáncer. Con eso estudias el cáncer de los humanos valiéndote del ratón que tiene un gen humano. O sea que se lo introduciste. No, yo no, pero eso se hace. Yo lo he hecho con peces. Okay. Yo lo he hecho con peces, ¿no? Hemos introducido, por ejemplo, los genes fluorescentes de una medusa que vive en el fondo del mar, que brilla, y ese gen hace que la medusa brille en la oscuridad, fluorescente, verde. Y ese gen lo podemos trasplantar a un embrión de pez, que es transparente también, para que se produzca solamente en las neuronas. Entonces, si yo quiero estudiar cómo crecen, mueren las neuronas, por ejemplo, por el Alzheimer o ese tipo de enfermedades, puedo visualizarlas ante un microscopio porque las neuronas están prendidas, emiten luz. Y ese tipo de manipulaciones es básicamente aprovechar, es la biotecnología, aprovechar el principio de un organismo que te sirve para algo y aplicarlo a la solución de un problema social o económico, ¿no? Entonces, ahora, yendo ya a lo más concreto, en el caso de la agricultura, ¿qué te permite la transgénesis? Tomemos el caso del BT o Bacillus thuringiensis, que es una tecnología que se usa mucho en el maíz transgénico. Este bacilo es una bacteria del suelo que produce sustancias tóxicas para coleópteros, lepidópteros, polillas, escarabajos, en fin, que se comen el maíz. Entonces, esta bacteria los mata. ¿Y cuál fue la genialidad? Decir, bueno, vamos a buscar los genes en el ADN de esta bacteria que producen esa toxina y se los vamos a poner al ADN del maíz. Entonces produces un maíz que además intoxica a las plagas que se lo comen. ¿Y a los humanos no? A los humanos no, porque esa toxina, esa bacteria, tú la puedes ingerir, no te pasa nada. Es específico para ese tipo de insectos.
Y esa es la genialidad de la ingeniería genética, que te permite hacer de una manera muy específica tratamientos, animales y plantas para que resistan ciertas cosas. Entonces, con esa lógica, tú puedes modificar una planta para que sea resistente a sequías, a heladas, a estrés hídrico, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando ahorita en todo el país con el agua, que de pronto es mucha agua, muy poca agua. Eso lo puedes regular con genes. ¿Cómo podrías regularlo? Porque tú puedes hacer que la planta sea más equilibrada en el balance que tiene el agua, que rechace el agua cuando está en una inundación, que no se llene de agua y no reviente, o que cuando hay mucha sequía aprenda a sobrevivir con poca agua. Toda esa información está en los genes. Entonces, yendo de vuelta a las plantas de maíz, maíz es el caso paradigmático. Como te digo, hay plantas de maíz o de algodón también que tienen estos genes BT que hacen que resistan a las plagas. Ya. Entonces tú tienes una plantación silvestre de maíz normal y una de maíz BT, que es el que se llama así, y tú vas a ver que el normal se lo comen estos bichos. Y el transgénico está perfecto, no le pasa nada, los bichos no tienen nada que hacer porque se mueren en realidad. Entonces, ¿cuál es el argumento perverso de los opositores? Te dicen, esto está matando la biodiversidad. ¿Por qué? Porque si yo cuento el número de bichos vivos, en un caso tengo un montón, en otro caso no tengo porque se mueren. Entonces, estás matando la vida alrededor de los transgénicos. Y es una media verdad porque es verdad. Claro, estás matando a los bichos, pero ellos están implicando que los transgénicos están matando todo a su alrededor. Y eso no es así. Si a la planta la haces resistente contra ciertas hierbas malas, por ejemplo, malezas, va a pasar lo mismo. Obviamente vas a tener menos malezas en tu maíz. Y eso no significa que estás matando toda la vida alrededor. Estás matando exclusivamente lo que le conviene al agricultor. Y para que quienes nos escuchan y saben de agricultura o saben del campo, la cantidad de tiempo, energía y dinero que un agricultor invierte en sacar las malezas de su campo es enorme. Es un esfuerzo físico también muy grande para los obreros del campo. Entonces, las ventajas que ellos tienen es fabulosa. Yo creo que ningún agricultor te va a decir, yo no quiero tener esa ventaja, ¿no? Ahora, hay que decir que esta tecnología se aplica comercialmente a gran escala solamente para 4 o 5 cultivos en el mundo. No es que hay en todos lados una banana, una papaya, una beterraga transgénica, no. Tienes maíz, soya, canola, algodón. Esos 4 son los más grandes. Ya, y en esos casos que se usan OVM, no es necesario ya pesticidas. Claro. Espérate, te voy a explicar eso un ratito. Vamos por partes. Entonces, si este proyecto entra en vigor y se anula la moratoria, lo primero que pasaría es que podríamos empezar a sembrar y cultivar maíz transgénico libre de estas plagas, y también soya y canola y algodón que ya nos han ganado los indios en el mercado. Ahora, a tu pregunta. Otro argumento que esgrimen los antitransgénicos es que los transgénicos te llevan a usar glifosato. No sé si has oído hablar de eso. El glifosato es un herbicida. ¿Y qué pasa en este caso? Los cultivos resistentes al glifosato son transgénicos, se les ha puesto un gen que los hace resistentes al pesticida. Entonces, ¿qué pasa? Al herbicida, perdón. En un cultivo normal crece la hierba mala y si tú quieres aplicar un herbicida matas todo, porque el maíz también es susceptible a esto, ¿no es cierto? Pero si siembras maíz transgénico que es resistente al herbicida, tú puedes ponerle glifosato o cualquier herbicida a tu campo y se va a morir solo la hierba mala. El maíz va a permanecer sin problemas y le ahorra todo ese trabajo al agricultor. Entonces, lo que dicen los antitransgénicos es, claro, ahora que tienes ese maíz transgénico y puedes echarle a todo el campo el glifosato va a intoxicar a quienes se coman ese maíz, porque estás promoviendo un uso indiscriminado del glifosato. Lo que no sabe mucha gente es que el glifosato ya se usa para las plantaciones de cacao, de café, de piña, y se usa hasta en los jardines de esta ciudad. Entonces, es mentira que el glifosato lleva un uso exclusivo en los organismos transgénicos. Y un punto adicional es que te dicen que el glifosato es el demonio, el glifosato es una sustancia tóxica. El glifosato no es más ni menos tóxico que muchas de las sustancias que tienes en tu casa, como la lejía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier tecnología, cualquier sustancia o cualquier químico en realidad
es tóxico o es letal en cierta dosis y bajo cierta exposición. El glifosato se estudió hace más de 20 años, se vio un posible riesgo a animales de laboratorio que podían desarrollar tumores. Ya, pero eso no significa que a esas dosis el humano va a generar multitudes de tumores o de cáncer. Años después se hicieron nuevos estudios y se demostró que eso no es así, que en las cantidades en las que se usa el glifosato en los campos no hay absolutamente ningún peligro para el ser humano. Y esto, Diego, es lo que pasa con todas las tecnologías. O sea, si tú te tomas rayos X o una resonancia magnética de la manera equivocada, te puedes hacer mucho daño. La tecnología mal utilizada, no utilizada racionalmente, te puede hacer daño, obviamente. Pasa con la energía atómica. Entonces, volviendo al tema de los transgenes, a lo que estamos apelando es al uso racional. Y por eso el proyecto de ley lo que hace no es solamente tumbarse la moratoria, que tiene por supuesto un elemento cultural, ideológico, sino también fortalecer el sistema de control, de fiscalización, de análisis y de evaluación para que el Estado pueda con seguridad decir, bueno, ahora vamos a permitir el ingreso de estos cultivos y se va a beneficiar el agricultor. Entonces quiero cerrar esta explicación pintándote el futuro. Ya, en una primera etapa entran estos 4 o 5 cultivos que te he mencionado, pero ahora que ya es posible cultivar, imagínate las universidades, el INIA, los laboratorios privados que generan nuevas variedades mejoradas, te van a dar probablemente un tarwi que no sabe amargo, que es un superfood, que no se lo comen los niños porque es amargo, y ahora sí lo vas a poder consumir. Vas a tener una papaya que no tiene un problema del virus de la mancha anular. Vas a tener un café descafeinado naturalmente. Vas a tener cacao con niveles bajos de cadmio que van a ser poder vendidos en Europa. Entonces, las posibilidades son enormes y esta tecnología es hoy por hoy absolutamente segura. O sea, pero se podría generar un mercado, porque mi primera respuesta, y ahí sí puede que me llames ideólogo, ¿no? Presiento que se va a generar más burocracia estatal. Y yo lo que quisiera es que se genere un mercado libre, por supuesto que si hay alguna regulación del Estado que se respete, pero lo que tú mencionas, ¿no? Las universidades, los laboratorios, etcétera, que se genere, ¿no? Un contexto privado. Movimiento. Y después, en la pregunta desde la óptica más nutricional, si se quiere, es un alimento transgénico, con transgénicos, ¿no pierde nutrientes? No. ¿Es exactamente igual de nutritivo que en su estado natural? Solo que la planta, además, es resistente a hierbas, a plagas, a sequías y a 1000 cosas más, ¿no? A virus, por ejemplo. Pero conserva exactamente sus otras cualidades. Y es más, no solamente puedes hacer una planta transgénica resistente a una plaga o una peste, sino que, como el caso del arroz dorado, invito a todos aquí a que googleen lo que es el arroz dorado, el golden rice, puedes producir un arroz que, además de sus cualidades como arroz, tiene beta-caroteno, que es un precursor vitamínico que hace que esté mejor preparado orgánicamente para las anemias, contra las anemias. Entonces, tú puedes introducir incluso características nutritivas adicionales a cualquier alimento. Ahora, el miedo que tienen los antis es un constructo cultural e ideológico en realidad. Es decirte que ellos tienen una figura ideologizada del campesino en los Andes, ¿no? Y para mí es que lo quieren ver pobre, sin tractor y con su chullo. O sea, no, es una... quieren preservar algo que no ha cambiado y es la pobreza del campesino. Les sirve políticamente. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Tú podrías alegar, vamos a ponernos en ese supuesto, que si un agricultor de papas nativas siembra en su parcela 20 tipos de papas nativas y viene la super papa, que lo puede todo y resiste a todo y es súper vendible, el agricultor va a optar por ya no sembrar sus papas nativas y solamente sembrar esta super papa. Entonces se va a perder esa variedad de papas del Perú. Ese es un poco el argumento simplista. Pero ¿qué cosa es por lo que dice, por ejemplo, Sigrid Bazán? ¿Cuál es la negativa? ¿A qué? ¿A que los quieren envenenar? ¿O que ellos no saben explicarlo. Los privados se van a... Por eso le he pedido debatir, porque ellos siempre en el Congreso han dicho se va a terminar con la biodiversidad peruana. Y no te explican cómo es que los cultivos transgénicos van a acabar. La explicación que yo te estoy dando te daría quizás una posibilidad, incluso se la daría a ellos, de decir, ya, puede que algo desaparezca, pero por elección del agricultor. ¿Te das cuenta? Porque el mercado te lleva a tomar una decisión, pero incluso eso tampoco es cierto. ¿Y quién lo haría? Porque las papas nativas tienen su propio mercado. Claro. Son muy Digamos demandadas. que se aprueba. Claro. Se aprueba el proyecto de ley que es el 9475.
se aprueba. ¿Quién lo hace? El agricultor que ya vive eso, Claro. los mangueros, los palteros, los uberos, Así es. esparragueros, todos. Empiezo por decirte nuevamente que son en este momento solamente 4 o 5 cultivos los que entrarían masivamente. Maíz, algodón, soya y canola. Todo lo demás que queremos mejorar ahora con tecnología, ya podríamos hacerlo porque todo lo que se está implementando, por ejemplo, en el INIA, en el Centro de la Papa, en la Universidad Agraria, ya se puede llevar al campo. Ahorita están restringidos a hacerlo solamente en el laboratorio y no pueden poner una semilla para probar si efectivamente funciona en la tierra. O sea, tú le puedes asegurar, por ejemplo, a una mamá que nos está viendo que un alimento con estas características no es dañino para su hijo. Absolutamente. Y de hecho, ya No es cancerígeno. muchos aceites en el mercado son producidos con soya natural en el supermercado al que vas tú a comprar. Muchos granos que se utilizan para, por ejemplo, los cereales, los cornflakes, son hechos con maíz transgénico. Entonces, el alimento procedente de plantas transgénicas ya está en el mercado, ya lo estamos consumiendo. Y eso no se está diciendo y no nos está haciendo ningún daño absolutamente. La discusión está en si las plantas que producen ese producto final se pueden cultivar, tener plantas vivas en el campo. Y hay un aspecto más que creo que te va a interesar, que es la hipocresía detrás de la moratoria, porque se dice que queremos un país libre de transgénicos, pero el Perú, señores, ya no es libre de transgénicos, porque hace rato que han introducido transgénicos de manera ilegal. Piura está llena de maíz transgénico y han creado su propio híbrido incluso. ¿Por qué? Porque el agricultor ve una semilla que dice, esta semilla puede ser interesante, este grano, perdón, y lo siembra. Lo siembra, lo cruza con su maíz y de pronto está el transgénico ahí. Entonces, el transgénico ya está acá, ya se va a quedar, eso no se puede cambiar porque el libre mercado y la decisión del agricultor la ha movido, claro, sí. Por supuesto. Entonces, la finalidad del proyecto de ley no solamente es permitir la introducción, sino regular, controlar mejor lo que está ocurriendo ya en nuestros campos, porque ya hay cultivos transgénicos. Eso sería bien interesante ver, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto, los OVM, con... Usemos un término con el cual la cultura popular está muy actualizada y familiarizada. El sello de orgánico. ¿Tiene algo que ver eso con lo otro? Yo como orgánico, sí. Yo compro orgánico. Claro. Orgánico va al hecho de que, por ejemplo, una planta o un cultivo está hecho en las condiciones más naturales posibles, sin usar pesticidas, químicos, antibióticos. O sea, es la manera más natural posible. Es un campo orgánico, es una tierra saludable y lo que tú recibas no tiene influencia externa de nada producido por el hombre. Así no es. interna. No interna, así es. ¿Ya? Entonces, ahí hay una contradicción, porque el movimiento antitransgénico tiene un origen en Europa, ha sido muy fuerte en Europa. Y mucho de lo que vemos acá es influencia en Europa. En Europa no se permiten los cultivos transgénicos tampoco en muchos países, pero sí se consumen los alimentos transgénicos, como pasa acá. Entonces, el orgánico, algunos orgánicos acá te dicen, que están agremiados algunos en Comeagro, te dicen, no queremos transgénicos porque si no, ya no vamos a poder declararle a los europeos, por ejemplo, que nuestros productos son orgánicos y libres de transgénicos. Y eso es otra media verdad, porque la regulación europea lo que te dice es que el producto o la tierra del agricultor, si quiere ser orgánica, tiene que ser libre de transgénicos, efectivamente, pero no el país tiene que ser libre de transgénicos. Entonces a lo que apuntamos es a una situación de libertad económica en la cual, si tú no quieres sembrar OVMs, porque sientes que afecta la calidad orgánica de lo que estás vendiendo, entonces tienes la libertad de no hacerlo y declarar una zona de exclusión. Pero si tú eres un agricultor que quiere aprovechar todas esas ventajas, tienes que poder hacerlo. El Estado no le puede decir al agricultor qué sembrar y qué no sembrar. En 10.000 años de agricultura ese nunca ha sido el caso, Diego. Entonces es increíble que ahora el Estado se esté forzando a decirle a las personas qué vender y qué no vender. Y por último, sí, solo para cerrar, el argumento de que, claro, el pobre campesino ya no va a poder vender productos orgánicos. El pobre campesino no tiene el dinero
que se requiere para todas las certificaciones que te piden los europeos. Entonces, en realidad, quienes pueden pagar eso, los orgánicos, son los productores medianos y grandes. Entonces, el argumento de la izquierda de que están peleando por los agricultores pobres, por los más pobres, es totalmente falso, es hipócrita. Entonces, para entenderlo, lo que acabas de explicar previamente, un alimento, un OVM, ¿no? Un transgénico, puede ser orgánico, porque el orgánico es externo, condiciones externas. Puede ser orgánico bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si hace que yo no necesite pesticidas para matar estos coleópteros, estas polillas, etcétera, estos escarabajos, entonces va a ser una planta y un producto que crecieron en un ambiente libre de pesticidas. Y eso es uno de los criterios para el orgánico. Sin embargo, hay orgánicos que te van a decir, no, yo no quiero que haya un transgen de por medio. Entonces la nueva discusión va a ser, tú puedes tener un orgánico con transgen o un orgánico sin transgen, porque te está eliminando la necesidad del pesticida. Ahora, otro punto también interesante es que los transgénicos ya son una tecnología del pasado. Tú sabes que cada 2 años hay nuevas tecnologías. Entonces ahora se habla de la edición genética. En vez de tomar un gen de Diego Acuña y ponérselo a Ed Málaga para que haga de alguna manera distinta, yo puedo agarrar el organismo final, el que yo quiero modificar, y sin traerle nada de afuera, simplemente meterme con unas llamadas tijeras moleculares y alterar esos genes para que sea resistente, para que produzca más, para que, en fin, las cualidades que yo desee. Ya se puede manipular a deseo, a voluntad, cómo quieres que esa planta sea, sin necesidad de recurrir a un gen externo. Entonces, eso se llama editados. Y te digo el nombre y les digo a ustedes la palabra porque se va a hablar mucho de esto ya en el futuro. Cuando la restricción al transgénico a muchos países y productores no les permite mover transgénicos, se van a esta otra tecnología. Están escapando del cerco del transgénico porque están generando el mismo tipo de modificación genética sin recurrir a esa técnica que está en la ley. Entonces, el problema acá, lo que puede ocurrir es que si el lobby transgénico crece a tal punto que bloquea también las nuevas tecnologías, no vamos a poder ni siquiera utilizar esas tecnologías que son muchísimo más fáciles y seguras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En ese sentido, podría perder un cierto grado de competitividad el país frente a lo que... Ya lo está perdiendo. Claro. Comparados con Colombia, por ejemplo, la diferencia es abismal, ¿no? La palabra clave. Hay mucha riqueza, competitividad, innovación, empleo, riqueza, salida de la pobreza, muchas oportunidades que se están perdiendo, Diego. Sí, yo creo que la palabra clave ahí es libertad, ¿no? Lo que tú has dicho. Así es. El que quiere lo puede utilizar y el que no... Y mira, hay algo que quizás llame la atención, porque muchas veces en política lo que hacemos es a rajatabla defendemos un principio o metemos un proyecto de ley que cambia algo categóricamente. En este caso lo que hemos propuesto, porque coautores son Adriana Tudela y Alejandro Cabero, hemos dicho, bueno, hay que escuchar al opositor. Y si hay un miedo de que efectivamente allí donde la agricultura familiar produce muchos productos nativos, criollos, etc., o allí donde en la selva de repente hay mucha biodiversidad que se podría perder, entonces hagámoslo parcialmente. No es que se elimine la moratoria de porrazo, de una, sino que empezamos con la costa, donde hay más oportunidades, donde no hay esa agricultura familiar, donde no hay esa biodiversidad que hay en la selva. O declaremos zona de exclusión. ¿Qué pasa si el sur andino no quiere transgénicos? Bueno, que lo decidan libremente, y luego van a ver cómo en la costa y en la selva... Yo creo que eso es más complicado, porque ahí te van a decir que estás discriminando y que estás privilegiando una zona y todo claro, ese discursivo. Yo sé, pero es decisión propia. Es, digamos, darles bien. el beneficio de poder decidir finalmente hacia dónde quieren ir. Y también una cosa que no te he preguntado, y con esto termino porque nos hemos excedido, no contamina. Eso es otra cosa asegurable también. El transgénico no contamina. No contamina. Ni genera cáncer ni contamina. Ni genera cáncer. O sea, el tema de salud, ya los antis ni siquiera te lo dicen porque ya está completamente cerrado. Ya no argumentan eso. Lo que hay que entender es que las ventajas de los organismos biomodificados largamente superan a cualquier riesgo que hubiese habido en el pasado. Llámese problema de salud, problema ambiental, problema de diversidad. Si hoy de pronto en la selva de San Martín ves hectáreas, miles de hectáreas de maíz monocultivo,
eso es mucho más dañino a la biodiversidad que un transgénico. Pero es una decisión consciente de un agricultor que ha decidido, yo voy a talar todos estos bosques para solamente tener un cultivo. Eso es realmente la pérdida de la biodiversidad y no requiere transgenes. Entonces, se están agarrando de argumentos que aplican a muchas otras situaciones y haciéndolos como si fueran exclusivos de los transgénicos. Eso no es verdad. Así que, cerrando nuevamente, yo tengo la seguridad, y por eso hemos escrito el proyecto de ley, de que no hay los riesgos que te están diciendo. Y atentos a las campañas, porque cuando veas nuevamente que los chefs, como en el 2020, sacan un video diciendo no va a haber causa sin papa, no va a haber ceviche sin limón, están manipulando, están llevándote al argumento del miedo. Claro que sí. Gracias por la explicación y nuevamente reitero la invitación en este programa a Sigrid Bazán si quiere cotejar ideas con el congresista Ed Málaga. Tendida la mesa aquí, como siempre, para todo el mundo en edición especial.